Muy buenos días, ¿cómo están hoy? Feliz miércoles 10 de febrero de este aún pandémico 2021. Soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo, me da mucho gusto saludarte, comenzar aquí siempre presumiéndote, ¿verdad? Que fuimos ganador de Mejor Medio de Comunicación Digital Electrónico con los votos que hiciste allí en la plataforma de Viva Anuncios. Y aquí seguimos justamente convocando a los líderes, a los expertos, a los analistas, a los empresarios, a todos aquellos que te pueden ayudar a tomar la mejor decisión. Y aquí seguimos contigo. Y de esta manera comenzamos el primer encuentro de líderes de la industria, que va a ser el Día de la Bandera, el 24 de febrero, donde todos los industriales, los líderes de la industria, de la Cámara de Construcción, de la industria de la infraestructura, del turismo, de la vivienda, de los parques industriales, líderes que también están en ese mercado, como en el desarrollo inmobiliario, todos van a estar aquí de 9 a 12 del día, el 24 de febrero, explicándote cómo van los proyectos, cuáles son viables, qué retos hay y qué obstáculos hay. Así que te invitamos a participar, es gratis. Ahí están los líderes hablando para ti, próximo 24 de febrero. Y desde la Bolsa Mexicana de Valores, aunque allí estará pues nuestro estimado José Oriol Bosch, el director, y su equipo, los demás estaremos por Zoom. Ya no será como el año pasado que nos pudimos reunir y pudimos estar allí departiendo y compartiendo un rico desayuno y además viendo cómo justo en febrero del año pasado ya venía el coronavirus. Ya había saltado el charco a Brasil y no se tardó ni un mes en llegar a México. Lo veíamos como, oye, creo que en China está pasando, ¿no? Y creo que ya llegó a Brasil. Bueno, pues menos de un mes, ya estábamos en una convención bancaria en Acapulco no sabiendo ni qué hacer. ¿Qué era esto de la pandemia? ¿Qué se hace? ¿Se saluda uno, se habla uno, se abraza uno o ya no? Bueno, así ya casi vamos a llevar un año, casi un año de esta pandemia y aún todavía no seguimos las reglas de sanidad, de sana distancia, de usar el gel, de usar el cubrebocas. No entendemos. Y llevamos casi 168,000 muertos solo en México. Así que cuídate, cuídate. Tú protege a tu familia, protege a tu equipo de trabajo, protege a los demás. Sé consciente, sé responsable. 24 de febrero vamos a ver qué pinta la industria, qué pinta para la industria y sus diferentes ramas. Y bueno, así como estamos cerca de ti, también renovamos nuestra programación. Y de lunes a miércoles en concreto contigo 10 de la mañana. Por supuesto, ya estrenamos con mi estimado arquitecto Arturo Aispuro, Mi Ciudad en concreto los martes a las 6 de la tarde. Ayer fue su primera emisión. Y los miércoles mediodía, Negocios en concreto con Hugo Loya y Enrique Valadez. Así nos vamos el jueves también con Turismo y el viernes Autos en concreto. Y el jueves en la tarde, la mesa de diálogo, la mesa política con aquellos fundadores de medios tan importantes a nivel nacional en México como Notimex, como Proceso y otros más. Así que escúchalos porque siempre tienen temas de actualidad. Y mira que tenemos temas de los cuales podemos debatir. Así, en concreto, está siempre contigo toda la semana de lunes a viernes. Y hoy nada menos, tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar de por qué Monterrey justamente es una gran urbe, ¿no? Que siempre se dice las grandes ciudades del país, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Claro, hay otras que están creciendo, pero no llegan a ser la megalópolis que han sido, pues en los últimos, qué sé yo, 50 años y han ido creciendo. Y Monterrey en particular está presentando una dinámica muy interesante que hoy vamos a platicar con mi estimada Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA México. Marisol, qué gusto verte, muy buenos días. Hola Mariel, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por responder a esta invitación y a ver, platícanos, Marisol. Monterrey, ¿qué está pasando actualmente dentro del mercado inmobiliario en esa gran ciudad? Uy, mira, Monterrey es un mercado sumamente interesante y me voy a ir un poquito hacia el pasado para ver cómo ha venido evolucionando en los últimos años
Monterrey, bueno, pues hablando de la zona metropolitana, pues sabemos, como bien comentas, que es una de las más grandes e importantes ciudades del país. A nivel habitantes, pues bueno, ya ahora con los últimos resultados del censo que se acaban de publicar hace una semana, pues tenemos que ya está por arriba de los 5 millones de habitantes. Es una ciudad que mantiene un crecimiento poblacional importante, a diferencia, por ejemplo, de la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí o sí, tenemos que ya saberlo, estamos viviendo un proceso de envejecimiento de la población, ¿no? Este famoso bono poblacional del que hablábamos hace unos años, pues en Ciudad de México y zona metropolitana se está revirtiendo completamente, ya la pirámide se empieza a notar de esta manera, ¿no? Muy angosta en la base, pocos niños y más adultos mayores. En el caso de Monterrey, no, en el caso de Monterrey sigue teniendo esta dinámica poblacional donde este bono, esta pancita dentro de la pirámide es la que predomina y esto pues ha incentivado también que siga creciendo el tema de la vivienda. Aquí podemos ver un histórico de los financiamientos que se han dado, porque obviamente pues la vivienda va totalmente correlacionada, tú lo sabes, con los financiamientos, ¿no? Va una con la otra muy pegados. En este sentido, bueno, hablando tanto de vivienda nueva como de vivienda usada, vemos desde el 2005 cómo ha venido creciendo su participación. Y esto es bien interesante porque, mira, en el 2005 estaba muy parejito con el Estado de México. Prácticamente aportaban el mismo número de créditos al total nacional. Pero ¿qué pasó? Bueno, pues de repente se nos fue despuntando por completo Monterrey al grado de que en el 2015, fíjate nada más la diferencia, solo el 7% de los créditos se colocaron en el Estado de México y el 12% en lo que sería el Estado de Nuevo León. O sea, se comió prácticamente a lo que ocurría en otros estados, fue creciendo de forma muy, muy acelerada. Y bueno, hoy mantiene esta dinámica. Hablando de los últimos 15 años, pues bueno, se han colocado casi 1 millón de créditos en lo que es el estado de Nuevo León, ¿no? Muy por arriba de otros estados, como lo es el Estado de México con 800,000 o Jalisco con poco más de 700,000. Entonces, sin duda, pues es el mercado más importante a nivel colocación de vivienda en el país, ¿no? Nos vamos mucho a veces con la finta de que la Ciudad de México es el mercado más importante por volumen de proyectos, porque efectivamente sí, en número de desarrollos activos en Ciudad de México es donde existe la mayor oferta, pero a nivel dinámica de absorción y de ventas, sin duda el mercado de Nuevo León pues es el más relevante a nivel nacional y que está teniendo un comportamiento además bastante estable, ¿no? No trae estos picos y valles que observamos en algunas otras ciudades, donde de repente se empieza un dinamismo, como fue el caso de Querétaro, ¿no? Que empezó a crecer mucho, pero ya se estabilizó y trae como estos comportamientos no tan estables. En el caso de Nuevo León, no, es una tendencia bastante, bastante estática, incluso el año pasado, tan complicado, ¿no? Con el tema de la pandemia, pues logró revertir. Obviamente tuvo una afectación, de la cual ahorita te platicaré más a detalle, pero bueno, se logró recuperar. Platícanos, Marisol, pues a todo el mercado, del mundo mundial le afectó a toda la industria, etcétera. Pero, ¿qué pasó exactamente con la pandemia en Monterrey? Me imagino que se cayeron algunos proyectos y operaciones, pero como dices, se logró reponer. Platícanos más en dónde estuvo esta afectación, cuándo y dónde, y cómo cómo repuntó, por favor. Claro que sí, Mariel. Mira, principalmente la afectación se dio durante el segundo trimestre del año, que esto pues es una constante que prácticamente ocurrió en todo el país, a partir del mes de abril, que bueno, pues fue cuando nos agarró a todos de golpe el tema de la pandemia, pues fue donde se dio la mayor afectación y sí se dio una caída importante, se cayó alrededor de un 35% la absorción. Y de ahí al tercer trimestre se logra una cierta recuperación, la cual se mantuvo hacia el cuarto trimestre. Te estoy hablando de que se vendían alrededor de 8,000 viviendas por trimestre en lo que es ya la zona metropolitana de Monterrey y en términos generales para el 2020 vimos que se estaban vendiendo 7,000, o sea, 1,000 unidades menos de lo que estaba ocurriendo en el año anterior. ¿En qué segmento? Pues te diría que dentro de los más afectados durante el segundo trimestre sí fue el residencial y residencial plus, caso similar a lo que ocurrió en la Ciudad de México,
pero se reactivó. Algo bien interesante es que justo este segmento que ha crecido de forma tan importante, bueno, lo hemos visto, ¿no? A través de todas estas grandes torres, estos grandes megaproyectos que se están dando en San Pedro, sobre todo, bueno, pues se incorporaron nuevos desarrollos hacia mediados, finales de año, cosa que también es una señal positiva, ¿no? Porque había mucha incertidumbre. La verdad es que no era el año, digamos que en el que hubiéramos esperado tanta incorporación de nuevos desarrollos. En el caso de Ciudad de México, pues sí hubo un freno en la incorporación, ¿no? De nuevos proyectos. En Monterrey, ¿no? Y proyectos grandes, proyectos importantes o enfocados a segmentos altos, se incorporaron, te comentaba, hacia mediados, finales de año, con buenas absorciones también. Sigue presentándose esta dinámica en la cual salen preventas, Friends and Family, en las cuales pues los inversionistas captan una buena cuota de estos proyectos con fines de inversión, con fines patrimoniales, apostándole al tema de la plusvalía, porque sigue siendo un mercado con crecimiento en valores, ¿no? A diferencia de la Ciudad de México, donde pues de igual forma ya llevamos un buen ratito, 2 años prácticamente, en el que los precios están sumamente estáticos. En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, no. Aquí lo podemos ver, aumento, vaya, tampoco es tanto el crecimiento a nivel general, el incremento fue de casi un 4% en el valor de la vivienda, pero sí que hay ciertos segmentos y ciertas zonas que están generando una plusvalía importante. Un caso muy puntual, por ejemplo, es la zona centro. El centro de Monterrey está viviendo una transformación brutal de haber 5 o 8 proyectos de vivienda vertical. Hoy tenemos más de 40 desarrollos de vivienda vertical en donde se están desarrollando tipologías muy pequeñitas. Hay departamentos ya de 40 metros, buscando este tema de estar en una zona céntrica, en proyectos de usos mixtos, con comercio, que sea más peatonal, que eso también es un cambio importante en Monterrey. Si tú te acuerdas hace unos años, bueno, pues tú no te imaginabas moverte en Monterrey si no fuera en coche, ¿no? Era de las ciudades de las que sí o sí tienes que tener coche por la dinámica, por las vialidades, por la infraestructura. Hoy se está dando un cambio en este paradigma en ciertas zonas. El centro de Monterrey es un ejemplo de ellas, buscando que la movilidad sea a través de otros medios, y también en el mismo San Pedro, en el mismo San Pedro, aun cuando está orientado a un segmento de la población muy alto, pues sabemos que de hecho es el municipio con el ingreso más alto a nivel nacional, pero se está fomentando también este tema de buscar más andadores peatonales, de ciclovías, para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, sin duda, se están haciendo cosas muy interesantes en este sentido, Claro. no solo la colocación de viviendas, sino también en beneficio de la calidad de vida de la población. Los parques estos, lineales, ¿no? Que les llaman, también se Exactamente, han de estar desarrollando ahí, muy comunes en otras, ciudades y estados como en Puebla, ¿no? exactamente. Quizá los veamos aquí en Monterrey, entonces. Efectivamente, Marieli. Pues mira, aquí podemos ver también otro de los grandes retos es la verticalización, porque si bien vemos estas grandes torres en San Pedro y en el centro, pero sigue siendo una ciudad muy horizontal. Aquí lo podemos ver, mira, sobre todo para vivienda de interés social, desde el económico hasta el tradicional, pues casi que toda la vivienda sigue siendo horizontal. Todavía hay algunos proyectitos por ahí de vivienda vertical, el típico de 3 niveles, pero es muy poco. Entonces, si habláramos de los retos que tiene esta ciudad, justo es este, ¿no? El poder dar ese escaloncito hacia la verticalización. ¿Pero por qué ha ocurrido? Porque pues sigue habiendo suelo, o sea, hay zonas donde pues empezaron a desarrollar vivienda vertical, pero si en la misma zona o a unos metros compites con casas al mismo precio, con un producto similar, pues bueno, lo normal es que la gente todavía tenga como esa preferencia, ¿no? De seguir queriendo tener su terrenito y su patio. Entonces, ese puede ser uno de los grandes retos, te digo, porque todavía hay disponibilidad de suelo, ¿no? A diferencia de un Ciudad de México, donde, bueno, pues, aunque queramos vivir en una casa, ¿no? Decían, es que ahora con la pandemia va a cambiar y la gente ya no va a querer vivir en un departamento. Pues es que no es que queramos o no, es que no tenemos mucha opción porque, bueno, pues ya no hay suelo disponible para Exacto, desarrollar casas.
correcto. Qué interesante, que también les está dando por caminar, por disfrutar de los espacios, ¿no? Espacios públicos para salir de casa en la medida de que las restricciones lo permiten, ¿no? También, pero es mejor, poder ver hacia un parque o poder caminar, por lo menos para pasear a tu mascota, que estar encerrado, bueno, pues un año, ¿verdad? Exacto, efectivamente. Y también en los segmentos altos, en los residencial y residencial plus, también algo interesante es que se le da un peso importante a las terrazas, ¿no? Es algo que nosotros siempre hemos buscado impulsar con nuestros amigos desarrolladores y hoy pues más que nunca se da esta importancia de contar con terrazas, ¿no? Ante el encierro que estamos viviendo, el por lo menos contar con un espacio en el cual puedas tomar un poquito de aire, pues es algo sumamente valorado y en el caso de este mercado, pues sí vemos que es una constante, ¿no? Casi en todos los proyectos enfocados en estos segmentos altos, medios y altos, destinan un área importante a estos espacios de terrazas, de balcones, además de todo el kit de amenidades, ¿no? Que bueno, son muchísimas amenidades de mucho lujo, pues casi que son clubs muy exclusivos dentro de estos mismos proyectos, pero que nuevamente están fomentando el buscar mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Entonces, pues sí, es un mercado muy interesante con muchas particularidades y Ujú. cosas que aprender, ¿no? Para poderlas replicar en otros estados. Yo creo que sí es un modelo que tendríamos que tomar de referencia a lo que ocurre en Monterrey, sin duda. Oye, y Marisol, entonces, ¿cuál es el tipo de vivienda más vendido allá? Sabemos ya con lo que nos platicaste, ¿no? Nivel de ingresos alto, una de las ciudades y algunas de las colonias, comunidades, también con los ingresos más altos per cápita del país. Eh, pero, ¿qué es lo que más se vendió durante este 2020, por decirlo así? Y si tú consideras que esa va a seguir siendo la tendencia también para este año. Sí, mira, lo que más se vende, sin duda, es vivienda de interés social, que también eso es algo importante, se sigue desarrollando vivienda de interés social. Algo que ha permitido que se mantenga este buen dinamismo en el mercado es justo este buen balance en el inventario de vivienda que tiene. Se sigue desarrollando vivienda de interés social, no tanta, o sea, sí ha habido una baja en el inventario en los últimos años, como ha ocurrido en el resto del país, pero se sigue desarrollando. Incluso podemos ver que sigue habiendo vivienda económica cuando consideramos por debajo de los 450,000 pesos, hay poca, pero todavía la encontramos. Cosa que, bueno, pues en muchas otras ciudades del país ya no lo hay, pero el que más se está moviendo es el popular. Cuando hablamos de vivienda popular es la que va de 450 a 750,000 pesos. De estas se venden más de 3,000 unidades por trimestre y sin duda pues es la que impulsa más el movimiento y la absorción, pero también justo ahí es donde existe la mayor demanda. Algo muy particular que tiene también este mercado es que la oferta disponible que existe de vivienda está muy alineada con la participación de los niveles socioeconómicos de los hogares. Si tú comparas cuánto hay de inventario por segmento y lo comparas versus el nivel de ingresos en porcentaje de la población, está sumamente alineado, o sea, parece que lo van midiendo con regla, ¿no? De a ver, ¿cuánto hay de familias para RP? Pues un 10%. Ah, bueno, pues vamos a desarrollar un 10% de vivienda RP. Vaya, no exacto, pero sí que va muy Va muy equilibrado alineado. en ese Oye, sentido. pero esta es una tendencia, eh, te quiero preguntar, que se ha seguido en Monterrey en los últimos años, porque hemos platicado con desarrolladores que tú conoces como Lidia Álvarez, etcétera, Enrique Weiner, y nos dicen, ya no hay para producir el stock. Ahora tenemos que justamente construir lo que se vende. Y es lo que está pasando en Monterrey. Entonces, quiero saber si ellos iban más adelantados con esta tendencia, porque esto que te comento lo dicen los desarrolladores a partir de la pandemia, ¿no? Pero a ver, a lo mejor en Monterrey se adelantaron y sí es cierto, miden más su mercado desde antes y producen lo que este mercado demanda. Efectivamente, van muy adelantados en ese sentido porque están orientándose a donde está la demanda, o sea, se sigue produciendo, como te comentaba, incluso vivienda económica, que pues en muchos otros estados no es que no se quiera hacer, ¿no? Es que no dan los costos. Aquí, pues se las han ingeniado, pero sigue
siguen desarrollando este tipo de vivienda económica popular. el medio que es un segmento tan importante a nivel nacional, pues lo sabemos, ¿no? La clase media es la mayor fuerza laboral, la que impulsa mucho el desarrollo económico en el país. Pues bueno, en el caso de Monterrey, como lo podemos ver aquí en la gráfica, es el segundo segmento en participación de ventas. Entonces, sin duda, pues sí, se están desarrollando vivienda muy orientada a la demanda y también el residencial y residencial plus, ¿no? Porque, bueno, también decirlo, dentro de estos segmentos existe un volumen importante de los hogares en Monterrey y, bueno, pues ha sido como de los que hemos visto que ha crecido más, ¿no? Y aquí es donde podría haber alguna preocupación. Ya se ha dado incluso desde hace unos años de, oye, es que están construyendo demasiadas torres en San Pedro y vemos que están vacías, es como pura especulación. Sí hay un temor en ese sentido, pero la ventaja es que siguen creciendo los valores, o sea, no podemos hablar de una burbuja porque, bueno, sigue habiendo una demanda, se siguen adquiriendo estas viviendas y siguen generando una plusvalía, ¿no? Los precios se siguen incrementando, aún en situaciones como las que vivimos, la que seguimos viviendo hoy con la pandemia, que bueno, pues sin duda fue un gran reto, ¿no? Donde ahí pues en algunos otros mercados ya se empezaron a dar decrementos en los valores de venta. En el caso de esta vivienda en San Pedro, pues no, digo, se dan descuentos como en el resto del país, pero no hemos visto una baja en los valores que dé señales de alerta en este sentido. Y al contrario, nos hablaste hace un ratito del incremento, ¿no? Más o menos en los precios que dijiste, ¿4%? Sí, 4% a nivel general de todos los Ujú. segmentos, pero mira, aquí lo podemos ver, de hecho, esta es una tendencia para cada uno de los segmentos. A partir del 2020, pues sí vemos un mercado estático, pero con un cierto incremento de un 4%. Mira, por ejemplo, de vivienda vertical pasamos tenemos un valor promedio ya de cerca de los 50,000 pesos y en vivienda horizontal tenemos un valor de casi 1,000,000 de pesos y casi 10,000 pesos por metro cuadrado. Así es como hoy se comporta a nivel general. Ya si lo vemos por cada uno de los segmentos, vemos, por ejemplo, que, bueno, en segmentos de interés social, pues ahí sí está sumamente estático, sobre los 8,000 pesos metro cuadrado. En el caso de un segmento medio, este sí tuvo un crecimiento, mira, pasamos de 15,000 a 17,000 pesos metro cuadrado en el último año, se generó una plusvalía interesante. En el caso del residencial, también permaneció muy estático y el residencial plus de igual manera, ¿no? De 70,000 pasó a 71,000, pero sí se dio un ligero incremento, ya no tan fuerte como se había dado en años anteriores, por ejemplo, del 2019 al 2020, pues sí que creció de forma muy, muy acelerada, pero sigue manteniendo poquito a poquito, pero sigue creciendo, ¿no? Te digo, a diferencia de otros mercados donde incluso ya notamos ciertas bajas en los valores. Entonces, se puede afirmar, bueno, antes de esto, una duda. Vivienda a nivel medio, si la popular es de 450,000 a 750,000, de nivel medio es de que 750,000 a No, porque todavía ¿cuántos? tenemos otra, tenemos la tradicional Ah, va de 750 a 1,3 millones, ajá, eso también trae un buen comportamiento, y la media de 1,3 a 2,8 millones. ok. Bueno, tienen más clasificaciones interesantes, ¿no? Siempre Ujú. hablamos de residencial y luego media y luego económica, pero aquí tenemos la que sería la económica o social, ¿no? La que sería la popular, la tradicional, como dices tú, y luego ya la media. Y todos estos segmentos se venden, se desplazan y todos han tenido en general un incremento aproximado del 4% en precio. Pero la pregunta es, ¿y todos en general siguen generando plusvalía? Sí, digo, a lo mejor el social no tanto, el social sí, pero digo, ahí vas, pues estás muy, digamos que limitado porque pues llega hasta donde llega, ¿no? Entonces, ese sí se ha permanecido un poquito más estático, alrededor de los 8,500, 8,800 pesos metro cuadrado en el último año. Pero te digo, este está pues muy limitado por el tema también de los financiamientos, ¿no? Hasta aquí, este es tu tope, hasta este puedes llegar. Pero ya a partir del segmento medio es donde empezamos a notar más estas plusvalías.
Entonces, lo que ya se ve, digo, para pasar ahora sí a darle la palabra al público, de sus preguntas y demás, lo que se ve es que esta tendencia que nos comentas, que es como un resumen de 2020, continúe para este año, Marisol. Sí, la proyección que nosotros hemos hecho es que, bueno, este comportamiento pueda mantenerse, incluso, bueno, pues que las ventas todavía puedan recuperarse de mejor manera, impulsado por el desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? Como te decía, es algo que nos llama mucho la atención, cada trimestre que estamos levantando la información de esta zona y que se siguen incorporando nuevos proyectos de forma sumamente acelerada, o sea, y no proyectos pequeñitos, proyectos de todo tipo, no está también todo concentrado, está muy diversificado, tanto a nivel segmento como a nivel zona. O sea, si bien hay ciertos polos, como lo que te comentaba de la zona centro, donde hoy se está concentrando una oferta importante, pero no es que solo ahí haya nuevos desarrollos, también si volteamos a ver hacia García, hacia Cumbres, hacia Juárez, vaya, a nivel general se siguen incorporando nuevos desarrollos donde quizá sí ha habido un freno, es un poco en la vivienda social, como ya lo comentábamos, a nivel de nuevos desarrollos. Ahí sí no se están incorporando tantos como lo veíamos en años anteriores. Sí hay, pero no tantos, ¿no? Ahí va un poquito más lento. Pero a partir otra vez de nivel medio para arriba, en las zonas donde se desarrolla este tipo de vivienda, sí vemos una incorporación constante de nuevos desarrollos, pero lo bueno también es que se absorbe, o sea, porque tú podrías lanzar proyectos, pero pues se quedan ahí, ¿no? Y el mercado no reacciona. En este caso, sí hemos notado, de acuerdo con la dinámica que hemos visto en los últimos meses, que lo que se está lanzando al mercado en términos generales, pues el mercado sí lo está recibiendo de buena manera y lo está absorbiendo. Yo sé que dije que la última y nos vamos, pero así es tu amiga de picada. Yo te la volteo, Marisol. Entonces, ¿cuál es el déficit de vivienda en Monterrey? Mira, el déficit, de acuerdo con las cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal hasta el 2020, era de alrededor de 50,000 viviendas anuales, solo para adquisición. Hablando solo para adquisición, esa sería como la demanda anual. Y ahorita tenemos un inventario de 37,000, entonces, pues todavía, 33,000 de hecho, entonces, pues todavía falta para poder cubrir esa demanda anual que calcula la CIF, pues todavía falta. Bueno, ¿qué se compara con los 9 millones de déficit que hay a nivel nacional? O sea, estos 50,000 pues son una rayita más, ¿no? Correcto. Muy bien, pues vamos a escuchar, si te parece, Marisol, qué comentarios, qué preguntas tiene el público, ¿sí? Y Claro que regresamos sí. contigo. Muchísimas gracias, Mariel. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues ya tenemos aquí algunos comentarios, saludos a través de las redes sociales. Y bueno, uno de ellos nos preguntan si han visto, perdón, mayor migración a partir de la pandemia hacia Monterrey y particularmente si es de estados vecinos o incluso de la propia Ciudad de México que ya estén migrando a Monterrey por estas condiciones que se observan en el mercado inmobiliario. Pues mira, no tenemos todavía cifras oficiales, pero sí hemos notado una cierta migración, pero vaya, todavía no es medible, ¿no? Todavía no lo podríamos cuantificar en poder saber exactamente cuántos son y de qué estado, pero sí ha sido una de las ciudades que, digamos, por todas las características de las que hablábamos hace un momento, que se está buscando generar mayor calidad de vida, mejores espacios, pues bueno, es una de las ciudades atractivas, ¿no? Para llegar a vivir. Y en ese sentido también nos están preguntando sobre el mercado de las oficinas. Con estos rascacielos, ¿qué tanto se ha incrementado la renta de las oficinas, particularmente, bueno, en Monterrey y en los municipios vecinos? Sí, mira, las oficinas sí es otro mercado completamente distinto que, bueno, nos llevaría a otra entrevista que con mucho gusto podemos hacer, pero en términos generales, pues bueno, sí es un comportamiento muy distinto. Ahí notamos tasas de disponibilidad altas, como ha ocurrido a nivel nacional, ¿no? Es un mercado con grandes retos hacia futuro, sobre todo porque pues seguimos a mitad de la pandemia, todavía no tenemos una fecha en la cual podamos regresar, pero también algo que llama la atención, que hemos nosotros notado en Monterrey, es que muchas oficinas sí han seguido trabajando, ¿no? Corporativos de los mismos desarrolladores, no fue tan
como en la Ciudad de México, que todos nos fuimos de home office. Allá no, allá como que sí notamos que muchos de los corporativos con ciertos protocolos, algunos días de la semana o no, sí han seguido acudiendo a sus oficinas. Entonces, esto de alguna manera pues puede impulsar el que este mercado se recupere de una forma más rápida que en otros estados, pero sin duda es uno de los sectores con retos más importantes, ¿no? Y nos preguntan también aquí en redes sociales sobre la vivienda usada, si hay, pues si hay buenos proyectos de vivienda usada, principalmente ahí en Monterrey o en los municipios. Pues sí, también sigue siendo un mercado importante el de vivienda usada. De hecho, si nosotros vemos la colocación de créditos hipotecarios, si bien quien domina es la vivienda nueva, pero cada vez más la vivienda usada está teniendo una participación importante, que esto también es positivo, porque ¿qué ocurre? Cada vez que alguien normalmente vende una vivienda, y entra a lo que es el mercado secundario de vivienda usada, es porque va a comprar normalmente, ¿no? No es la regla, pero digamos que lo normal es que se dé esta rotación. Entonces, justo al haber venta de vivienda usada, esto genera también demanda para una nueva vivienda y genera esta dinámica en el mercado. Entonces, sí ha sido uno de los sectores que también se ha notado un cierto crecimiento. Ahí, bueno, pues obviamente los valores se comportan de otra manera, porque pues dependiendo del propietario, dependiendo de la urgencia que tenga, es que pues puede o no sacrificar un tema de precio o por el contrario, ¿no? Irse muy arriba, apostándole a que fue una inversión, pero es un mercado que, repito, pues sí ha mantenido también una constante en la dinámica. Y Marisol, también nos preguntan aquí sobre cuál es la perspectiva de TINSA en torno a los rascacielos. Pues digo, la crisis, la pandemia, pues frena las actividades, frena el PIB, pero sin embargo, bueno, pues Monterrey siguen construyendo rascacielos, en Puebla, por ahí hay rascacielos. ¿Cuál es el futuro de los rascacielos? Pues mira, yo creo que ya es una tendencia que llegó, se empezó como una cierta moda que veían dos, tres torres, por ahí hay una que, bueno, es la Torre Coy, que es la más alta de México, de hecho, y vaya, empezó pues sí, tal cual como una moda, pero yo creo que ya es una tendencia, es algo que sigue desarrollándose y que el mercado ha aceptado también de buena manera, ¿no? También hay que entender que el mercado va cambiando, que vienen nuevas generaciones, que hoy quien está comprando una vivienda, pues no es el mismo tipo de familia que compraba hace 10 o 15 años, que también el mercado de Monterrey está muy influenciado por las tendencias de nuestros vecinos de allá arriba, ¿no? Entonces, esto también pues ha beneficiado o ha generado esta preferencia por vivir en este tipo de rascacielos, que no solo es que sean de muchos niveles, ¿no? Es esto, pero también que son proyectos de usos mixtos, que son proyectos con muchas amenidades, que son proyectos bien localizados, o sea, es el conjunto de variables, no solo es el que sean de muchos niveles, sino el que sean proyectos realmente atractivos que fomenten una buena calidad de vida ante estas nuevas necesidades de las generaciones que están comprando. Claro. Y finalmente también nos preguntan sobre la vivienda turística, si es relevante ahí en Monterrey y si hay interés, bueno, sigue habiendo interés por parte principalmente de Estados Unidos en adquirir vivienda turística ahí en Monterrey. Pues mira, aquí más bien lo que pasa es que los regios están yendo a adquirir vivienda turística y a desarrollar incluso a algunos de los principales polos del país. Casos muy particulares, Nuevo Vallarta, todo lo que es Punta Mita, este gran corredor turístico que de hecho es de los que ha llamado la atención a partir de la pandemia porque han tenido un crecimiento en las ocupaciones, digo, no tanto de los hoteles por las restricciones que existen, pero sí de, por ejemplo, de las propiedades de tipo Airbnb. Bueno, pues en los meses más críticos de la pandemia, esta zona de Punta Mita fue de las que más lograron ocupaciones, tanto de turismo nacional, pero sobre todo de turismo extranjero, y ahí hay mucha inversión regia. Lo mismo que en Tulum hay también mucha inversión por parte de empresarios regiomontanos que están impulsando el desarrollo tanto para el turismo nacional como para el extranjero de la adquisición de second homes. Perfecto. Son algunas de las preguntas, María. Muchas gracias, Enrique. Pues muy interesante y como dices, nos da como para
platicadita, ¿no? Sobre el tema, obviamente, de oficinas que se ha sufrido en todo el país, ¿no? Yo creo que un comportamiento como este que tienen los regios de no dejar de trabajar y, bueno, llevando sus propios protocolos, no es muy común. Siento que no en todas las ciudades se llevó a cabo esto, sino más bien al contrario, hicimos el home office y pensamos que todavía pues va a seguir así, aunque en algunos días pues se reúnan, ¿no? Despachos de arquitectos, de contadores, en fin, los diferentes rubros, pero ya no es esto como lo común. Entonces las oficinas, los corporativos, pues han sufrido de otra manera y como dices tú, es como tema aparte para que platiquemos qué puede pasar y cómo se están reconvirtiendo. Pero hablando concretamente de la vivienda y de Monterrey, mira, yo quería robarte unos minutos, quiero, a ver si se puede. Este, sabemos que no eres maga, Marisol, pero eres una mujer muy preparada y Tinsa tiene muchos estudios, análisis, encuestas, etcétera, con lo que nos puede decir tendencias del mercado general. Para concluir con el caso Monterrey, nos queda claro que ellos llevan a cabo estos estudios para poder responder a la demanda, no es de gratis, ¿no? Que van, como nos explicaste tú en este proceso de atendiendo la mayor demanda, ¿no? Ahí están en los segmentos que más les piden vivienda, ahí están. Y ya veremos, pues algunas otras fallas en el mercado, pues que siempre existe el factor humano y el factor sorpresa, sobre todo con una pandemia que nadie sabemos, ¿no? Cuándo concluyen y cómo concluyen. Pero, ¿qué puede pasar a nivel de mercado inmobiliario con sus diferencias en el país, ¿no? Por zonas. Van a continuar siendo demandadas ciudades como las de Mérida, ¿no? En el estado de Yucatán, que está creciendo mucho, zonas del Bajío, ¿no? Donde también hay mucha oportunidad de trabajo, etcétera. Estamos previendo que puede haber una alza de precios no por el tema de inflación, sino por el tema de importación de materiales, ¿no? Acero, cemento, etcétera, que se reporta generalmente, como nos han explicado otros analistas, en el segundo semestre. Entonces, a lo que quiero llegar es como, ¿qué previsiones ves en general en el mercado, aunque cada ciudad como que tiene sus particularidades, ¿no? Y no hablemos de la de México. Sí, pues mira, la constante, a pesar de todo lo que estemos viviendo y de la gran incertidumbre y del mercado tan volátil en el cual hoy nos encontramos, pues la constante es la demanda, o sea, la vivienda, como tú bien lo comentabas hace un ratito, todavía tiene un déficit sumamente importante que cubrir, que no lo hemos podido alcanzar en los últimos años, pero también la otra constante es que la vivienda sigue al empleo. Eso siempre ha ocurrido. Hoy, ¿dónde se están generando los mayores empleos? ¿Dónde siguen activándose? Pues bueno, en los sectores de e-commerce, ¿no? Sin duda, pues ha sido de los sectores beneficiados a raíz de la pandemia, por así decirlo, por, bueno, pues todo el tema del comercio electrónico. Entonces, justo, pues no, parte de nuestras proyecciones o de lo que nosotros hemos visto es que hacia donde se concentren estos polos de trabajo, estos centros logísticos donde se genere empleo, donde se puedan mantener, uno, que se puedan mantener, ¿no? Porque pues también lo sabemos, ha habido pues mucho desempleo desafortunadamente a nivel nacional y bueno, ahí es donde podrían estar los estados críticos, ¿no? Donde pudiera haber pues más volatilidad o incluso que caigan todavía más las ventas, que haya retos importantes. Pero por el otro lado, donde haya este tipo de centros de trabajo, zonas como el Bajío, zonas como el norte, ¿no? Toda la franja fronteriza, que es uno de los mercados industriales pues, más importantes a nivel nacional, que van a seguir generando empleos, que son sectores que sin duda van a seguir creciendo, porque este tema del e-commerce pues ya llegó para quedarse, o sea, no nada más es algo que está ocurriendo ahorita porque estamos en confinamiento, sin duda pues ha cambiado ya los paradigmas de la forma en el que consumimos y por lo tanto van a ser sectores que van a seguir creciendo para los próximos años y estos van a ser los impulsores para la demanda de vivienda. Entonces, hacia allá es a donde hay que voltear a ver, ¿no? Ir siguiendo, que la vivienda siga siguiendo al empleo, ir viendo dónde va a crecer
este tema de la generación de empleos, de la estabilidad de alguna forma económica, sin firmar nada, pero bueno, pues sí podemos ir a ciertas proyecciones de que hay sectores de que van a ser mucho más estables a nivel económico y bueno, a partir de ahí, pues atender la demanda que se genere para estos polos, ¿no? De atracción. Creo yo que sigue allí, desde luego, también tema de otra conversación, de muchas conversaciones, pues el déficit de vivienda, en donde particularmente no tengo el dato, Marisol, y si lo tuvieras lo agradecería mucho, pero tengo la impresión de que más del 50% de ese déficit se debe a vivienda económica. Es vivienda económica. Y está ahí el reto de cómo sí existe un mercado, pero es un mercado no favorecido en materia de ingresos, ¿no? Porque son los trabajadores de menores ingresos, son los trabajadores llamados no afiliados, en algún tiempo se les llamó peor, ¿no? Se escuchaba peor, ilegales, ¿no? Sí. Informales, ¿no? Pero son aquellos que están en la informalidad, que se autoemplean, ¿no? Puede ser desde aquel contador que se autoemplea o aquella estilista que se autoemplea, pero también puede ser aquel tianguista o aquel vendedor de jugos o de tamales o de etcétera, que no pagan impuestos y que no tienen derecho a ninguna prestación y por supuesto tampoco a ningún crédito. No califican para la banca comercial, no califican ni están afiliados a organismos nacionales de vivienda como Infonavit, Foviste, ni Banjército, ni nada. Entonces, bueno, representa una masa muy preocupante, ¿no? Del déficit de vivienda económica, social. Yo me confundo porque para algunos la económica es la básica y para otros es la social. Pero bueno, estamos hablando de la vivienda de menos de 300,000 pesos, Sí, sí. ¿no? La básica verdaderamente. Y ellos son los que más necesitan casa. Y esta es una labor pues que está motivando o incentivando al gobierno a través de autoconstrucción de estos organismos de vivienda, que no es suficiente, ¿no? No. Ahí está latente la gran demanda, el gran mercado, pero es el gran pendiente, ¿no, Marisol? Completamente de acuerdo, Mariel. Esa es la tarea que llevamos desde hace muchos años, incluso cuando fue el boom de las grandes desarrolladoras, pues bueno, siempre ha estado esa tarea, se ha buscado la manera de poderlos atender, pero bueno, todavía desafortunadamente no se ha encontrado la fórmula adecuada, pero ahí está el gran reto, ¿no? Digo, para el caso de los afiliados de bajos ingresos, sí que se han hecho cosas importantes del lado del Instituto de Infonavit. Por ejemplo, el año pasado ya ves que sacaron el tema de los créditos de Compartamos, que tuvieron muchísimo éxito, bueno, incrementaron ya la meta porque fue algo que sin duda fue muy beneficioso, que la gente aceptó de muy buena manera y que, bueno, ha incentivado, pero como bien comentas, esto es para los afiliados que digamos que ya van un pasito adelante, ¿no? Está el gran reto de todo este gran mercado de los no afiliados, que bueno, pues no hemos todavía logrado entender cómo poderlos atender, pero bueno, pues es algo que sin duda hay que tomar en cuenta y que se tiene que hacer en conjunto, ¿no? Debe de ser algo en participación por parte de las instituciones, del gobierno, de los desarrolladores, de quien financia, o sea, tiene que ser algo que sea totalmente en equipo para poderlo atender de buena manera y que ya se quede, ¿no? Que no solo sea un programa que salga por ahí unos meses, sino que ya sea algo que sea permanente. ¿Casualidad si tienes idea del porcentaje que alcanza dentro del déficit de esta vivienda básica, pongámosle así? Lo que pasa es que depende de cada ciudad, pero te voy a compartir el dato ahora que lo Sí, tengamos me bien, porque gustaría tener ese dato porque solamente tengo la impresión, ¿no? Por el número de trabajadores que se incorporan a la informalidad. Y sobre todo con esta pandemia, los que estaban dentro de la formalidad pierden el empleo y ahora se incorporan. Está creciendo de una manera, pues muy desorbitante y esto pues nos lleva a más solicitantes de vivienda básica dentro de este segmento, por lo que yo creo que de esos 9 millones, la verdad, la gran mayoría sí son
de este segmento. Entonces, nos ayudaría muchísimo a resolverlo. Ya te consulto después. Nos das pretexto para seguirte buscando, mi querida Marisol. Hablar después, ¿no? Tenemos muchos temas contigo. Hablar después del tema corporativo, después de hablar de otras ciudades, ¿no? Ciudades tan complicadas también como cómo está creciendo el desarrollo, la oferta, la demanda en Yucatán. Nos gustaría mucho saber cómo van los precios, ¿no? Hablar de otras múltiples ciudades en el Bajío, por supuesto, también hablar de Guadalajara y no se diga de Ciudad de México. Así que ya tienes calendario con nosotros para todo el año, Marisol. Cuando Ahí vamos gusten. agendando. Claro que sí, con mucho gusto, va a ser un placer y bueno, sin duda, pues estando en un país tan grande como lo que es México, bueno, pues tenemos tela de dónde cortar, ¿no? Cada estado es un mundo, son mercados bien particulares y bien interesantes, de los cuales me va a dar siempre mucho gusto platicar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Marisol. Y para redondear y terminar con tu conclusión del tema de hoy, que fue Monterrey, eh, finalmente la tendencia que nos indicas es que esto va a continuar así en 2021 y me gustaría nada más saber si los que están invirtiendo más en vivienda son los propios regios, son las propias desarrolladoras regias o quienes están invirtiendo en construir vivienda allí. No, son los propios regios, ¿eh? Es una economía bien interesante, vaya, desde la idiosincrasia, desde vaya, siempre ha sido así, el que son muy entrones, el que buscan el levantar la economía, el que buscan mover, el generar empleo ellos mismos. Vaya, los empresarios regiomontanos sin duda son un ejemplo importante de cómo impulsar y de cómo querer su estado, ¿no? Entonces, principalmente la inversión que se da por parte de estos desarrollos es propia, es de empresarios del mismo estado que están impulsando, te digo, y no solo en el tema de vivienda, ¿no? En muchos otros sectores, de los más importantes que mueven la economía en el Estado, pues es inversión de los mismos empresarios regios. Muy interesante, muy interesante. También es una buena perspectiva del negocio, cómo puedes llegar a una ciudad, a un estado, ¿no? Una capital y a diferentes zonas atractivas allí en Monterrey, en Nuevo León, el estado, pero también cómo puedes encontrar un buen mercado, como lo decía yo cuando fui a Guadalajara a un evento inmobiliario y descubrí que no estaban sufriendo como en México con la prohibición de construcciones, la limitación de licencias. Dije, wow, esto sí es primer mundo, entonces vénganse a invertir acá, vénganse a desarrollar acá. Entonces yo creo que esa también es una opción para que se vayan a Monterrey, ¿no? Sí, 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 sin duda. De hecho, nosotros pues tenemos por acá clientes que ya están volteando a ver, ¿no? De a ver, queremos ver otros mercados y Guadalajara, Monterrey, Mérida, sin duda, pues han sido de los que están en el radar, ¿no? Que están monitoreando para buscar inversiones. Perfecto, pues le seguimos aquí orientando justo a esos inversionistas, a esos que quieren migrar, a esos que están interesados en comprar casa y que conozcan el gran atractivo de Monterrey. Le seguimos para hablar de otras ciudades. Marisol, ya te dije, ahora sí que tienes agenda para el resto del año con nosotros. Te convocamos próximamente. Muchísimas gracias, mi querida Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA México. Un gusto, como siempre, platicar con una mujer tan preparada y que nos brinda la información con una muy, muy buena actitud y disposición. Socia de Mujeres Líderes por la Vivienda y Sector Inmobiliario. Muchas gracias, Marisol. No, hombre, muchas gracias a ti. Abrazo, abrazo, que ya lo extrañamos Ay, mucho. sí, caray. Muchas gracias. Y bueno, Enrique Valadez, pues así nos despedimos. Gracias por tus preguntas, las preguntas del público, gracias al staff. Nos vemos hoy miércoles. Enrique Valadez, ¿a quién van a tener a la 1 de la tarde en Negocios en Concreto? David Sí, Ávila. David. va a estar David Dávila, director de Acción Coach México, para hablar sobre los emprendedores. Este tema que pues es de bastante importancia y más aún en temas de crisis económica, donde bueno, pues siempre tratamos de buscar de dónde pues obtener ingresos extras o obtener ingresos en caso de la pérdida de trabajo o de algún negocio, pues bueno, el emprendimiento siempre será la clave en temas de crisis. Así que ya Muy lo bien. saben, a la 1 de la tarde, negocios en 1 de la tarde. Nos vemos en Negocios en Concreto aquí por Facebook. Te esperamos. Muchas gracias, Enrique Valadez. Y bueno, pues
Aquí tenemos también quién va a seguir mañana. Enrique, pues platícanos de una vez. Sí, Mario, mira, es un tema muy interesante porque, bueno, la tradición de las haciendas en la península de Yucatán, pues es antiquísima. Entonces, un arquitecto se encargó de restaurar una de ellas, ya nos platicará sobre la importancia. Hicieron un hotel boutique sobre esta hacienda, entonces, bueno, nos platicará un poco sobre la historia, los cambios arquitectónicos que hubo en esta hacienda, cómo respetar el medio ambiente y la misma arquitectura propia de este lugar. Entonces, pues es un tema bastante interesante sobre esta hacienda llamada Catanchel en la isla de Holbox, allá en Yucatán, en la Ay, qué península de Yucatán. interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ya habías platicado justamente con la presidenta de la Asociación de Hoteles, ¿verdad? De allá de Así es. Holbox. Qué interesante. Este, pues bueno, cuando se pueda ir y en la medida que tomes las precauciones, puedes visitar y puedes conocer y conoce lo que se está haciendo. Mucho éxito, los esperamos entonces a la 1 de la tarde, hoy en Negocios en Concreto, mañana viajando en concreto con este gran panorama que nos presentó Enrique. Muchas gracias a todo el equipo. Yo soy Mariel Zúñiga y yo me despido. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a Marisol Becerra, nuestra directora de consultoría de TINSA, por haber participado el día de hoy. Y gracias a todos nuestros patrocinadores y también a quienes nos patrocinan y nos facilitan la información. Buen miércoles.